Muy bien, muy buenos días, Joan, Gabriela y Gerardo. Muchas gracias por responder nuestro Buenos llamado, días. abogado. Para partir, usted ya había dicho hace un par de días en la tercera que estaba en riesgo la democracia porque el borrador tenía pocas normas constitucionales y muchas normas legales. Muchos piden que se pide el fin del trabajo de la convención antes de comenzar a enjuiciar el contenido. ¿No cree que usted se apresuró un poco en la evaluación? A ver, el último viernes, que fue con mucha actividad, digamos, muy loco, venía un artículo que permitía una insistencia de la Cámara de Diputados ante el Senado. Y producto de eso se cayó, pero con eso se cayó el artículo sobre la reforma de la Constitución, de buena parte de la Constitución. Entonces quedó algunos capítulos que necesitan plebiscito para poder ser reformados, acuerdo de las dos cámaras por mayoría en ejercicio, más plebiscito. Pero el resto de la Constitución, que es la gran mayoría de los artículos, la Constitución se reforma o puede ser modificada del mismo modo que una ley, ¿eh? Entonces yo decía que eso significaba que buena parte de la Constitución era técnicamente una ley, porque si una ley la contradecía, podía reformarla, ¿eh? En algunos casos por mayoría simple, o sea, mayoría de los presentes, y en algunos otros casos por mayoría en ejercicio. Entre estas disposiciones está, por ejemplo, la de la Contraloría General de la República y la del Poder Judicial, o sea, las bases que garantizan la independencia de estos dos organismos que fiscalizan al poder político quedaron al mismo nivel de una reforma legal. Y a mí me parece que eso es riesgoso para el Estado de Derecho, porque típicamente estos organismos, al fiscalizar a los poderes políticos, entran en conflicto con ellas, y su reforma o hacerlos perder la independencia resulta muy fácil entonces para una mayoría de las dos cámaras. En ese sentido, siento que hay un riesgo para el Estado de Derecho y para la democracia. Eso es lo que afirmaba. ¿Puede arreglarse esto? Bueno, no debiera, porque la Comisión de Armonización no tiene facultades para salvar vacíos, digamos, pero es posible que se haga si finalmente la Convención lo aprueba por 2/3. O sea, políticamente es posible, aunque jurídicamente no proceda. Así que es de esperar que esto se arregle. En esa línea, el convencional Maximiliano Hurtado decía que efectivamente hay una inconsistencia o un vacío que completar, pero que sería prudente esperar que la convención termine su trabajo. Y usted mismo nos ha dicho que Armonización no tiene esas atribuciones para llenar ese tipo de vacíos, tal como lo describe el convencional Hurtado. No lo tiene, pero finalmente la Comisión de Armonización, si propone algo y lo acepta 2/3 de la convención, bueno, eso va a pasar, digamos, ¿eh? Entonces podrían haber modificaciones sustanciales a la Constitución, llenando vacíos como el que acabo de indicar, pero sobre la base de sobrepasar las atribuciones que tiene la Comisión de Armonización. Pensando en la Constitución en general, en este borrador de nueva Constitución, Jorge Correa Sutil, ¿para usted es un borrador que sortea la prueba de los estándares democráticos? Sí, yo diría que salvo por este punto lo sortea. Hay muchas críticas respecto de esto o de aquello, pero yo no diría que es una constitución contraria a la democracia, digamos, ¿eh? John Miller. Sí, yo le quería preguntar precisamente por el sistema político que define la Constitución, Jorge. ¿Es un sistema político que garantice la gobernabilidad? No, tiene muchas posibilidades de que la gobernabilidad no funcione, ¿eh? Primero, no hay ninguna regla de regulación de partidos políticos, no hay reglas electorales, lo que significa que la mayoría del Congreso va a determinar sus propias reglas electorales. Esto hace que sea muy probable que los incumbentes voten un sistema que los favorezca a ellos y altere o haga más difícil la alternancia en el poder, ¿eh? Eso es muy inconveniente. Enseguida, me parece a mí que la falta de iniciativa exclusiva del presidente de la República en materia de gastos públicos, seguridad social y otros, pero que al mismo tiempo tiene que concurrir la voluntad del presidente de la República, va a significar que los parlamentarios van a presentar proyectos de ley que favorecen a sus circunscripciones, típicamente. Bueno, eso ocurre, es natural que así ocurra, que impliquen gastos, y luego venir la presión al presidente de la República para que los sancione, para que los apruebe, digamos, ¿no?
Y el presidente de la República va a tener dos posibilidades, o confrontarse con el Congreso Nacional, entrando en un conflicto muy serio, o rendirse a legislación clientelar o populista. A mí me parece que ese riesgo, que lo tuvimos muy fuerte en la historia de Chile y que significó una muy fuerte inflación a comienzos del siglo XX, hasta que se le puso coto a esto y se le entregó al presidente de la República en iniciativa exclusiva. Esto va a significar fricción entre el presidente y el Congreso, y eso va a dificultar la democracia. Y luego hay una cosa muy técnica, pero cuando el presidente veta un proyecto, hay un aliciente muy fuerte para que no le insistan por mayoría simple o mayoría en ejercicio, de hacer un veto total, o sea, de dejar el proyecto enteramente fuera. Eso debilita, creo yo, la deliberación y la negociación política y hace que de nuevo se confronten presidente de la República y Congreso. Entonces vamos a tener mucha, creo yo, una probabilidad muy alta de una dispersión de fuerzas políticas en el Congreso, igual como la tenemos hoy día, y eso hace muy, muy difícil la gobernabilidad, y le vamos a añadir a eso muchas probabilidades de conflicto entre el presidente y el Congreso. Creo que es un mal régimen político. Jorge, estaba usted describiendo esta situación y yo estaba pensando que se parece mucho a los 2 últimos años. Bueno, claro, pero aún peor, porque bueno, los 2 últimos años requirieron para que el Congreso superara la voluntad del presidente de la República, y finalmente es el único que representa a todo el país, para que lo superara requería un quórum bastante alto, de 3/5 o 2/3. Ahora va a necesitar mayoría en ejercicio nada más para superar la voluntad del presidente de la República, a menos que este haga un veto total, caso en el cual van a tener que insistir por 4/7, pero en ese caso no va a haber ley simplemente. Entonces vamos a estar, creo yo, muy tironeados en una relación muy áspera y muy difícil. Jorge, escucha Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista hasta ahora enmarcando pauta, pero eso no es suficiente razón para que se llame a votar rechazo, ¿cree usted? Eso es lo primero. Y lo otro, en el fondo usted apunta que esto va a quedar muy a expensas de mayorías circunstanciales y abrir la puerta a populismo o totalitarismo. No, yo no hablaría de totalitarismo, pero sí hay como hay iniciativa parlamentaria en materia de gastos públicos, creo yo que se van a proponer muchos proyectos clientelares, o sea, tal beneficio para tal circunscripción o para tal sector de la población, etcétera. Piense usted que nosotros terminamos con un centenar de sistemas de seguridad social en el siglo XX. En algunos la gente jubilaba a los 14 años de profesión y lo pagaba Moya, pues lo pagábamos el resto de los chilenos. Entonces creo que para ordenar un poquito el sistema de seguridad social y los gastos públicos es indispensable que el presidente tenga iniciativa exclusiva. En materia de seguridad social el presidente no tiene participación obligatoria en la ley, o sea, solo le queda el veto. Yo creo que eso es muy negativo. Ya, pero entonces usted no le encuentra el problema en que la expresidenta Bachelet esté a favor, pese a que ella misma reconoce en la misma entrevista que dio ayer a Bloomberg que no ha leído el borrador. Es decir, conceptualmente le gusta su principio democrático, participativo, y eso bastaría para aprobar, ¿o no? No me gusta comentar la opinión de terceros, cada uno tiene su opinión, y yo lo que estoy dando es información y mi propia opinión respecto de lo que es el... Ya, pero no opine sobre eso, pero opine sobre lo otro, sobre con lo que tenemos. ¿Basta para saber si vamos a votar a prueba o rechazo entonces? Bueno, es que yo creo que esa es una pregunta no solo sobre el mérito del texto constitucional. Yo creo que este texto constitucional es muy deficiente. Yo creo que no llega al 4. Pero yo creo que la pregunta de la prueba o rechazo es algo distinta. Y dice, ¿cómo va a estar mejor Chile? ¿Aprobando o rechazando? Y a mí me parece que eso depende mucho de que la derecha se abra sincera y comprometidamente, en caso de rechazo, a una reforma o sustancial cambio en las reglas constitucionales. Si la derecha dijera, mire, no, el rechazo es el rechazo y nos quedamos con la constitución vigente, creo que tenemos una constitución desfondada, una constitución que ya no se respeta,
una constitución que ha sido superada por la fuerza de los hechos, y yo creo que sería muy malo también ver a la constitución. Pero un compromiso, entonces, perdón, Gabriela, entonces si hay un compromiso de la derecha a esa vía alternativa, un compromiso escrito, firme, el rechazo lo ve como algo viable e interesante. Sí, porque yo creo que este texto quedó muy mal. Ahora, todavía queda por verse si la Comisión de Armonización hace reformas importantes, y también la Comisión de Normas Transitorias. Esto es muy importante. Si la Constitución entrara en vigencia ahora y de una vez, bueno, es un impacto demasiado significativo. Se ha dicho que sería un Transantiago, yo creo que es un buen símil. Pero también podríamos tener un conjunto de normas transitorias que dijera, por ejemplo, las personas que tienen derecho de aprovechamiento de agua ya concedido, lo mantendrán. La minería que tiene derecho de propiedad sobre sus concesiones, la mantendrán. Bueno, eso suaviza mucho el aterrizaje de este texto constitucional. Entonces, yo creo que queda todavía discusión. Otro de los temas que se ha debatido respecto a los plazos en que se podría reformar esta Constitución. Hay quienes dicen desde el día 1, otros no, esperemos hasta el 2026, cuando ya esté asumido otro Congreso con otro gobierno. El convencional Fuad Chahín comentaba que tener una Constitución flexible ayudaría a algunas personas a inclinarse finalmente por el apruebo. ¿Usted comparte eso? Claro, porque eso es el aprobar para reformar, y la otra tesis va a ser rechazar para cambiar, y creo que vamos a seguir en cualquiera de las dos vías. Vamos a seguir discutiendo sobre Constitución por muchos años, y eso es muy malo. Las democracias sanas discuten dentro de la Constitución, dentro de las reglas constitucionales, y no acerca de la Constitución. En Chile tenemos la idea de una Constitución que es el triunfo de un sector sobre otro, que es un modelo económico, social y cultural. Yo creo que la Constitución debería ser mucho más modesta, debería regular la competencia política y no mucho más. Usted habló de una Constitución obesa en otra entrevista. Sí, porque es una Constitución que tiene mucho de programa político, que tiene mucho de cómo tiene que realizarse este derecho o este otro, que dice cómo tiene que las relaciones internacionales tienen que preferir algunos países sobre otros, tienen que preferirse las cooperativas sobre otras formas de empresa, etcétera. Entonces creo que esas opciones, siendo muy legítimas, y a lo mejor a mí me gustan todas, creo que son opciones típicas del debate político, de los programas políticos, y no de un texto constitucional que constriñe a la democracia y la obliga como si esas cosas fueran moralmente obligatorias. Yo creo que las constituciones tienen que ser reglas para que se canalice los programas, el debate político, y compitan los programas políticos, y no ser ella misma un programa. Sí. Le quería preguntar por una decisión que tomó ayer el gobierno de no legislar sobre infraestructura crítica y esperar a lo que ocurra el 4 de septiembre en el plebiscito de salida, o sea, no innovar en materia hasta conocer lo que se denomina este nuevo orden constitucional. ¿Qué señal está entregando el gobierno? Porque esto podría replicarse con otras materias, o sea, esperar a lo que ocurra el 4 de septiembre. Bueno, antes de contestar de esa pregunta, hay un punto bien delicado. El texto constitucional quedó sin estado de emergencia. O sea, los únicos estados de excepción que se pueden decretar son en caso de guerra externa, de conflicto armado interno o de calamidad pública. Pero para enfrentar la seguridad, los problemas de orden público, no hay estado de excepción. Me parece que ese es otro defecto del texto constitucional. Ahora, el gobierno terminó porque le faltaba, más que por esperar el plebiscito, ¿no? Porque iba a provocar un roce entre las fuerzas que lo apoyan, decidió no insistir en este estado intermedio. Y bueno, está poniendo una fecha, pero yo creo que está simplemente diciendo, bueno, vamos a ver si se ordena la coalición, porque no estaba ordenada en este tema. John. Hemos analizado casi todos los puntos que usted ha expuesto en sus entrevistas recientes, pero uno no lo hemos tocado. Usted dice que la Constitución va a trabar el crecimiento. ¿Cuáles son los argumentos ahí? Bueno, yo creo que hay dos problemas en el texto constitucional. Uno que tiene poco arreglo y uno que tiene más arreglo.
El que tiene poco arreglo es el de las aguas, quedaron incomerciables. Yo creo que una agencia estatal distribuyendo el agua es suponer que el Estado tiene plena inteligencia para una distribución óptima de las aguas. Está muy bien que la gente no pueda los propietarios no puedan comerciar el agua al margen de sus tierras o de sus minas o de sus para aquello para lo cual aprovechan el agua, pero siempre hay un campo que está necesitando un poco más de agua porque hizo tal siembra, y otro que necesita menos agua porque hizo tal otra siembra, y a lo mejor le va a ceder parte de sus derechos de agua al vecino, y yo creo que eso funciona bien el mercado, y en cambio suponer que una agencia estatal va a tener la inteligencia para distribuirla de la mejor manera posible, yo creo que es un error. Los agricultores van a quedar sin la posibilidad de hipotecar, digamos, sus derechos de agua, de garantizar créditos con sus derechos de agua, y eso yo creo que frena también la agricultura. Y en materia minera, la Constitución establecía una forma de entregar los títulos mineros para poder hacer exploración y explotación, que era a través de una decisión judicial, lo que les garantizaba propiedad. Ahora la palabra propiedad y derechos quedó totalmente fuera del régimen minero. Todo lo que hay respecto del régimen minero son la forma en que debe explotarse, o sea, con respeto a la naturaleza, con respeto al medio ambiente, etcétera, pero nada dice de la propiedad minera. Podría ser que la ley la garantice, podría ser que la garantice más o menos, eso está por verse, pero a mí me parece que siendo las inversiones mineras a tan largo plazo, me parecía conveniente y necesario otorgarle algún grado de seguridad y de título al minero que estuviera en la Constitución. Eso quedó fuera. Solo quería saber su opinión respecto del encaje del tema plurinacional en el texto constitucional. A mí me causa menos ruido que la palabra plurinacional aparezca. Yo creo que es una discusión fuertemente simbólica, cultural. ¿Y plurijudicial? Por fin hay reconocimiento y otros dicen estamos dividiendo a Chile, qué sé yo. A mí me preocupan dos cosas. Me preocupa la autonomía política, administrativa y financiera de los territorios indígenas. Yo entiendo que autonomía política significa, y no puede significar otra cosa, que las comunidades indígenas podrían decir, mire, aquí no entra la policía o esta ley no rige en este sector. Y esa autonomía política a mí me parece que yo, salvo que me equivoque, me van a decir que no, pero bueno, ¿qué significa autonomía política si no puede, si alguien es autónomo políticamente, cómo no va a poder decir que esta ley no rige o que los carabineros no entran? Y lo segundo es la justicia indígena. Quedó sin borde. Con un cambio de esa envergadura, a mí me parecía conveniente que la Constitución estableciera algunos bordes, de decir, mire, para estas materias, solo para los indígenas y en estos territorios. Pero ninguna de esas tres cosas se dijo, entonces la gente dice, pucha, entonces la ley penal se va a aplicar distinto y se va a aplicar por las autoridades indígenas. Bueno, es posible. La ley podría decir que no, pero todo eso quedó abierto, y yo creo que puede ser muy conveniente esa apertura. Muy bien. Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista, ex miembro del Tribunal Constitucional, ha conversado con Marcando Pauta. Ha sido muy amable, Jorge, muy amable. Muchas muy bien. gracias a usted. Gracias.